y por eso agradezco mucho que converse con nosotros Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carla, qué gusto estar aquí contigo. Buenas tardes. Gracias. Francisco, ¿qué es lo relevante del estudio que presenta hoy el Observatorio Nacional Ciudadano? Mira, lo que hicimos fue darnos a la tarea de analizar como entidad y como delegaciones qué pasó el año pasado en la Ciudad de México. Y lo que encontramos, lo relevante es un aumento en el homicidio, estamos hablando de aproximadamente un 12% en tasas si comparamos 2015 contra 2016. Y si nos damos a una mirada más amplia, la tasa de homicidios de 2016 es la segunda más alta después de la de 1997. En 1997 se tuvo a 10.98 homicidios por cada 100,000 habitantes, el 2016 cerró con 10.78. Eso a pesar de que sabemos que hay fallas importantes en los registros del homicidio y de otros delitos. Paralelamente también 2016 fue el año con el mayor número de víctimas de homicidio por arma de fuego desde 1997 y el año con el mayor número de víctimas de homicidio desde que tenemos desagregado el dato, no solo de los casos, sino también de las víctimas. Paralelamente, como tú dabas cuenta, la Cuauhtémoc se encuentra en una evidente crisis. Es la delegación en donde más se ven concentradas ciertos delitos, primer lugar en 5 delitos, segundo lugar en homicidio y otros delitos, terceros y quintos lugares. Pero también si volteamos a ver el comportamiento de las delegaciones, encontramos que por lo menos 10 delegaciones vieron aumentar 5 de los 9 delitos de los que estamos hablando, como es, por ejemplo, Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa, Xochimilco, es decir, pues estamos hablando de la mayoría, pero en el caso, por ejemplo, de Magdalena Contreras aumentaron 8 de 9 delitos. Algo que me llamó la atención de la presentación del informe es que las autoridades de la Ciudad de México, las locales y digamos a veces el gobierno de la Ciudad de México, niega presencia importante de grupos de crimen organizado. ¿Qué encontraron ustedes? Pues mira, no tenemos elementos para afirmar cuáles de los delitos son cometidos por criminalidad organizada y cuáles son por criminalidad común, pero es difícil pensar que las bandas de narcomenudeo se muevan solas. Cuando vemos ciertos delitos y la caracterización de ciertos delitos, pues nos hacen pensar más a un tema de criminalidad organizada. Cuando vemos la manera en la que se comporta, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que sabemos que es un punto importante de entrada, no solo de drogas, sino de otros tipos de materiales y sustancias prohibidos, pues es difícil pensar que el aeropuerto sea una burbuja aislada de la realidad de la capital. Una cosa que insistimos es esta: nos urge empezar a controlar las armas de fuego. Necesitamos que la Federación controle las fronteras, necesitamos que la Ciudad de México controle el comercio ilegal de armas de fuego, porque lo que ha hecho con mucha consistencia la Procuraduría y la autoridad local es decirnos que el aumento de armas es lo que está haciendo que haya aumentado el homicidio. En la pantalla del noticiero van a encontrar las páginas del Observatorio Nacional Ciudadano y si en un minuto platicaras con la autoridad, hicieras propuestas concretas, ¿cuáles serían, además del control de armas? Pues el combate a la corrupción, el aumento de la eficacia en el uso y de inteligencia para el combate a los delitos, hay un aspecto importante. La Procuraduría ha exhibido, y lo ha hecho en estos mismos espacios, el uso de inteligencia para articular bandas de secuestro. A nosotros lo que nos preocupa es que de alguna manera lo que está haciendo es darle información a los delincuentes sobre cuál es la metodología de trabajo para combatir este delito. Y esto pone en riesgo no solo el combate al secuestro en la Ciudad de México, sino en todo el país. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias, muy interesante tu informe. Gracias, Carla. Ojalá que sea muy útil para las autoridades. Así esperamos que sea. Gracias, bienvenido.